Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amables televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la gran Alianza Nacional Renovadora Ganar. Juárez Castillo para compartir esta emisión de A Ganar con ustedes esta noche. Como les anticipamos anoche, nos vamos a referir prácticamente durante todo el programa a la temática que ha surgido con motivo de la amenaza severa de salud de nuestro país y del mundo, que representa el virus, el denominado coronavirus, y en particular a una serie de medidas que el presidente de la República, Danilo Medina, ayer anunció al país, y todas las implicaciones jurídicas, sociales y políticas que tiene esta situación que estamos enfrentando. A Ganar, como órgano de orientación y de difusión que ha sido de todos estos temas importantes, es evidente que tiene que obtemperar a lo que definitivamente son circunstancias nuevas, muy dramáticas, que implican e imponen una especie de nuevo reto ya ciudadano, nacional, que transporta este problema a los asuntos más importantes que tiene el ser humano. Estamos hablando de la salud del pueblo dominicano, de la salud de las vidas, de las muertes de seres humanos, de un riesgo enorme que se enfrenta con esta pandemia, y que es evidente que nosotros como programa vamos a adaptarnos a lo que puede ser el manejo social de este tema. Incluso ya a nivel de los productores y coordinadores de este espacio y con el staff del mismo hemos acordado hacer una pausa temporal por unos días en lo que esta situación se desarrolla, tomar una serie de medidas que nosotros en lo particular, en lo personal, pero también las personas del staff y de las personas que trabajan en el apoyo de este programa, también es importante que tomen y adapten. Es una perspectiva nacional importante, muy, muy importante, que vamos a analizar en profundidad en este espacio. Es decir, que nosotros al final ya despediremos las emisiones temporalmente por unos días, como decimos, para luego en su momento nosotros anunciar con tiempo la reanudación de este programa, que es el órgano de difusión de la gran Alianza Nacional Renovadora. Estamos hablando de que todas las organizaciones políticas que la componen ya están enviando mensajes. Hoy nuestro precandidato presidencial, el doctor Leonel Fernández Reina, acaba de emitir un mensaje muy, muy, muy importante a la nación, que nosotros vamos a pasar completo al final de esta hora, donde hace una serie de reflexiones y de sugerencias muy atinadas de manejo macro, no solamente de la crisis a nivel de salud, sino también a nivel económico, el impacto económico de la crisis, que es importante que el país y otros líderes de nuestros partidos se están dirigiendo al país también con mensajes similares. El doctor Mariano Vinicio Castillo, que lo está haciendo en el programa La Respuesta Electoral. Vinicio Castillo, mi hermano, que ya ustedes saben que se ha estado refiriendo al tema en una forma muy, muy permanente, muy persistente. El primero que abordó esta situación hace ya más de 45 días, como lo vamos a analizar en perspectiva ahora. También Elías Huesín Chávez, José Fran Peña Gómez, el Pedro Corporán, los amigos del Partido Reformista Social Cristiano, ya todos refiriéndose a nuestras militancias, exhortando a que se vaya adaptando las actividades nuestras a lo que puede ser una prevención nacional
de colaboración con todo lo que pueda hacer prevención de un problema que lamentablemente el gobierno dejó llegar, y vamos a analizar en profundidad ahora por qué lo dejó llegar. Así que, hecho este introito y a reserva de volver a él al final del espacio ya para recapitular, es importante que analicemos y reflexionemos sobre lo que nos está amenazando ahora. Por encima de todas las cosas, el pueblo dominicano, independientemente del reto que pueda tener en su salud, en su día a día, nunca puede perder el norte de la fe. Y es la fe en nuestro Señor Jesucristo, en cuyo centro de nuestra bandera está su cruz. Nos amparó formando nuestra nación y nos va a amparar en este tránsito de salir a camino de la mejor manera como nación. Pero es evidente que nosotros como pueblo tenemos que enfrentar esta situación. Pero entendemos que es importante hacer el diagnóstico de la situación. Señores, el problema del coronavirus no empezó ayer con el discurso del presidente Medina, como algunos desorejados, paniaguados, bocinitas, bocinotas y bocinones del gobierno han empezado a cantaletear con una especie de hálito de heroicidad. Este problema del coronavirus empezó en diciembre, antes de diciembre, pero empezó ya a romper todos los titulares del mundo en diciembre y principios de enero, con la ciudad de Hunan, que fue la primera de 14 millones de habitantes. Fue cerrada una cuarentena, todo eso salía por televisión, con incluso los paramédicos con fusiles AK-47 entrando a las casas, una tragedia que venía a expandirse porque era lógico que viniera a expandirse. Un virus totalmente desconocido, algunos dicen creado, con teorías incluso concretas de esa situación en un laboratorio de esos de allá. Otros desmienten eso y dicen que era una enfermedad que vino de los murciélagos y de animales. El hecho es que algo nuevo, totalmente, derivado con mezcla de virus de distinta naturaleza, con una capacidad de expansión y de contagio muy alta. Todos los países del mundo tenían que entrar en alerta, incluyendo este nuestro, que es el que nos interesa más inmediatamente. Desde diciembre, enero, febrero, marzo, 3 meses, es más, desde antes de diciembre. Pero vamos a dar el beneficio de la duda de que el mundo empezó a estallar con noticias que era imposible de ocultar entre diciembre y enero. Aquí el gobierno no hizo nada. Absolutamente nada. Nada. Como si nosotros viviéramos en Marte y eso estuviera pasando en China, en un país, un planeta lejano llamado planeta Tierra. Nosotros en la Fuerza Nacional Progresista, mi hermano Vinicio en particular, le hizo planteamientos concretos a Danilo Medina. Incluso creo que ya tenemos las imágenes. Vinicio Castillo Semán pide al gobierno impedir ingresos de pasajeros procedentes de China enero 30 del año 2020, señores. Porque era el ABC de cualquier dominicano que quisiera proteger a su país. Lo primero que iba a decir, señores, el virus no va a volar de China a República Dominicana. La única manera de que ese virus saliera de China y llegara a República Dominicana era si algún pasajero fuera chino o fuera que un extranjero, un europeo que hubiera estado en China o un chino que hubiera ido a Europa
viniera a República Dominicana y entrara por los aeropuertos de nuestro país como le daba la gana. Se le pidió esa medida. Después de esa declaración, creo que hay otro medio de comunicación, eso fue en CDN, con una rueda de prensa que mi hermano dio. Y todos en la Fuerza Nacional Progresista y en el bloque de nuestros partidos apoyamos, en este programa yo recuerdo, apoyamos nosotros esas solicitudes, que incluso vamos a buscar ese programa para pasarlo en el tiempo que estemos en receso. Solicitan al gobierno prohibir entrada de extranjeros provenientes de China. 30 de enero del año 2020, hace 47 días. ¿Y qué hizo el gobierno de Danilo Medina? Nada. ¿Por qué? Porque estaba su relación con China, su Big Brother, que él no quería importunar. Y el pueblo dominicano, si llegaba a venir un pasajero infectado de China, bueno, allá el pueblo dominicano. Eso es lo que ha sucedido aquí. Porque lo primero que tenemos que determinar es si se pudo evitar esta tragedia de estar lidiando ahora, no solamente con el virus aquí, sino con los efectos devastadores económicos que tiene para una economía como la nuestra que ese virus entrara. ¿Quién era el principal responsable de evitar que ese virus entrara al país? Danilo Medina. Y como él no se estaba dando cuenta de lo que pasaba, se lo dijimos, se lo pedimos, se lo imploramos. Decenas de mensajes por la cuenta muy activa de Twitter de mi hermano Vinicio Castillo, nuestra también, de todos los dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista. Importante que mi hermano Pellegrín, mi padre, pidiéndoles paren el ingreso de extranjeros por los aeropuertos de la República Dominicana para que no entre el virus. ¿Qué va? Pero no se queda ahí. El virus se traslada a Europa, porque China quizás estaba muy lejos. Y ellos decían, bueno, China, no teníamos quizás un vuelo directo, porque es muy difícil un vuelo directo a China, pero venían porque había una relación muy fluida de estudiantes nuestros en China, diplomáticos entrando y viniendo aquí como ellos querían, porque era lógico, turistas chinos, porque ellos estaban en una paradisíaca relación con China que ellos buscaron para buscarse un Big Brother, Danilo Medina, cuando estaba tratando de meter la reelección y entendía que podía tener resistencia en los Estados Unidos. Se fue para el área de influencia de los chinos. Eso es la pura verdad. No, ni siquiera cuando el virus se traslada a Europa. Y se traslada a Europa precisamente porque no tomaron previsiones a tiempo. Es decir, estalla en Italia, estalla en España, que hoy ya ellos están diciendo, nos descuidamos, no tomamos las medidas de cerrar el ingreso de posibilidades de contagio a través de vuelos, y por eso empezaron a pagar las consecuencias lamentables, porque nos lacera como humanos que somos, solidarios con esos pueblos. Pero lamentablemente ellos son los primeros que reconocen ya a muy alto nivel, sobre todo los voceros de oposición, en particular en España, por ejemplo, Vox, que ha sido muy firme, defendiendo todas las medidas y demás, pero sacando balance cómo es que llega la tragedia, porque eso es importante para los pueblos. Cuando las tragedias se pueden evitar, los líderes que de una u otra forma, por conveniencias políticas, por conveniencias económicas, por conveniencias politiqueras más que políticas, no hagan nada, tienen que pagar una consecuencia frente a sus pueblos, como le pasó a Danilo Medina aquí, y se lo vamos a traer desde el punto de vista cronológico como se lo estamos trayendo a ustedes, para que luego ayer vengan a privar en héroe nacional, como desde un palacio que 5 horas antes le había pagado había autorizado el pago de 22 mil millones de pesos a la delincuente empresa de Odebrecht, socia del gobierno.
Entonces se para a hablar de la Biblia. Ni siquiera cuando se traslada el foco a Europa se paran aquí los vuelos internacionales. Dijo Peralta en una, es que tenemos dificultades, porque nuestro principal rubro es el turismo. ¿Turismo de qué? ¿Qué turismo puede estar por encima de la salud del pueblo dominicano? Señor ministro y señores petimetres del gobierno nacional. A menos que, lógicamente, le tenían miedo a los grupos económicos que manejaban las inversiones, que le dijeron, nos vamos a quebrar. Y la salud del pueblo dominicano que se vaya para el carajo. Como ni más ni menos. Ha pasado. Lamentablemente. Peralta llegó a decir que teníamos problemas en tomar las medidas porque había que proteger al turismo. Y nosotros le decíamos por los mensajes, decenas de mensajes, que el turismo está por encima de la vida o la muerte de los dominicanos. Además, ¿qué turismo va a venir a la República Dominicana si explota una pandemia? Tarde o temprano van a tener que cerrar el país. Cuando ya tengamos el virus adentro, circulando, que fue lo que pasó. Pero no es culpa, se pudo evitar, se pudo prevenir, si se hubiera tenido interés real y no estar politiqueando con el virus. Que fue lo que pasó. Lo que ha pasado aquí. Que esa crisis que empezó en diciembre, ahí es que tenemos que saber lo que hizo el gobierno o no hizo el gobierno. No cuando tenemos el virus circulando aquí. Ese virus entró aquí por la ineptitud y la indolencia culpable del gobierno de Danilo Medina. Lamentablemente. Y las pruebas están ahí. ¿De dónde vino el señor italiano, primer paciente de aquí? De Italia. Italia estaba casi cerrada, la Lombardía completa cerrada. 30 millones, 20 millones de habitantes cerrados a cal y canto. Y aquí entrando los turistas como le daba la gana. Que era lógico que viniera el virus. ¿O era que se quería que viniera el virus? Porque esto es increíble. No se puede ser tan idiota, tan estúpido el gobierno para entender que si dejamos los vuelos abiertos desde los aeropuertos donde están infectados, los países más infectados, se va a colar el virus. Eso no había que ser Alberto Einstein para descubrir eso. Eso lo único que había que tener era un poquito de limpieza de metas. Y no de una vez salir, ay, pero el turismo, los hoteleros nos van a decir que se le van a quebrar los negocios. Y entonces nosotros metimos una campaña electoral. Y después, y entonces. Ajá. Entonces salen de eso. Y ayer explota, oh, las medidas, cerrar todo. Ahora, correcto que se haga, porque no hay de otra. No es preventivo, es curativo, entre comillas, que con el favor de Dios sabemos que saldremos a camino, pero vamos a sacar balance, porque esa es la misma autoridad que se para a hablar como si tiene autoridad para que se le crea media palabra del virus. Ellos dejaron entrar ese virus aquí y no se para ahí la incompetencia nada más, porque ni siquiera Italia infectada, lamentablemente. Y rogamos al Señor Todopoderoso que los ayude, como nos ayuda a nosotros también a salir de esa tragedia. España también. España que todavía tiene más contacto de vuelo con nosotros, más dominicanos en España, yendo y viniendo. Las Américas estaba abierta, rumba abierta para bailes. Por el gobierno de Danilo Medina. Los vuelos fueron detenidos. ¿Usted sabe cuándo se detuvieron los vuelos? Del pueblo dominicano. 7 horas, 8 horas antes del inicio de las votaciones de las elecciones municipales del 15 de marzo.
cuando lo que es evidente que se quería era producir una abstención electoral severa, como ni más ni menos pasó. Ellos tenían la falsa ilusión que con esa abstención severa el porcentajito de ellos iba a poder ganar las elecciones. Y se jugó a eso. Una cosa tan severa, tan seria como una epidemia que puede costar centenares de miles de vidas dominicanas. Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo 5 horas antes, 6 horas antes. Esa cerrada de vuelos debió haberse hecho un mes antes. Y si se hubiera hecho un mes antes, como se lo reclamamos, creo que tenemos otra, vamos a volvérselo a poner. Porque no fue por falta de consejo, no fue por falta de exigencias de parte de nosotros, que a veces siempre nos toca la parte dura de hacer las denuncias, pero lamentablemente tenemos luego la triste sensación de decir, pero nosotros lo dijimos, nos cansamos de decirlo. Nos cansamos de decirlo. Mírenlo ahí, 30 de enero del 2020. Esos vuelos de China, o de pasajeros de China, empezaron, supuestamente empezaron a prohibir como 40 días después. 40 días. Ya cuando había entrado aquí quien le daba la gana. Y los de Europa, el 14 de marzo, es decir, hace 3 o 4 días. Señores, poco ha pasado. Poco ha pasado. Vamos a volver. Pero no se queda ahí el asunto. Se usa politiqueramente, como se está usando ahora la crisis. Porque si el país quería una prueba de uso politiquero de una cosa tan seria como el coronavirus, en una campaña electoral lo tiene el sábado 14 a las 6 de la tarde. Pero el gobierno prohíbe todos los vuelos, para que se armara, obviamente, el pánico del país. Una medida correcta, pero correcta un mes antes, no correcta 6 horas antes, que iba a entrar en vigencia el lunes en la noche, a las 12 de la noche. Hubieran podido hacer el anuncio perfectamente el lunes en la mañana, cuando ya todo el mundo hubiera votado. Ah, no, se quería usar como se quiere usar ahora el virus, ese Palacio Nacional. Pero ellos creen que a nosotros nos va a pasar de noche eso. Nosotros llevamos una cronología de manejo de esta situación y se lo vamos a enrostrar cada vez que pase, porque tenemos las pruebas. Señores, la señora, no solo el italiano, que fue el paciente 1, vamos a llamar así, si nos llevamos de las cifras del gobierno, vino de Italia, vino la señora dominicana que vive en Villarriba, de Italia también, creo que tenemos la imagen ayer de ella. Esa señora vino con tos, vino con fiebre, y dice ella misma que la despachó en los médicos de salud y la mandaron para su casa. ¿Qué se iba a producir? Contagio local, que es lo que hace que dispare la epidemia. Porque mientras eran turistas o personas que venían y no tenían relación con el país, venían a un hotel, es probable que pudiera haber algún nivel de contagio, pero ya se sabía que era en un hotel, por lo menos ahí mismito se podían tomar las medidas, suturar. No, a esta señora la dejaron ir para su casa. Dice, mediante video colgado en sus redes sociales, la señora de 56 años, que fue que dio positivo a la prueba del coronavirus, aclaró este domingo que fue despachada en la clínica Siglo XXI de San Juan Francisco de Macorís. Coranda Heredia Díaz dijo que el médico que la atendió la dejó ir a su casa y que no se escapó, como han dicho las autoridades de salud. Recuérdense que el ministro de Salud había dicho que una de las pacientes infectadas se había escapado. Explicó que llegó desde Italia el 26 de febrero. Oigan eso, señores. Nosotros le pedimos a Danilo Medina que parara los vuelos de países que tuvieran sospecha, empezando por China. Pero luego ya a ese nivel Europa era peor que China.
el 26 de febrero, un mes después casi. Y ese vuelo, mírenlo ahí, el 6501 de Iberia. ¿Qué hacían esos vuelos entrando aquí? Finalmente tuvieron que prohibirlo. Pero cuando ya ella vino, infectó a muchísima gente. Precisamente era evitar eso. Pero, señores, la dejan llegar y determina que tiene fiebre y la van para su casa. Entonces, el manejo, señores, ha sido, ya no es un problema de ineptitud. Vamos a volver aquí. No es un problema de ineptitud nada más, es un problema de indolencia. Un problema de indolencia, de poner de frente los intereses del país por encima de cualquier otra consideración de índole política. Esas medidas que se están anunciando ahora, en particular la de la cerrada de los vuelos, debieron hacerse un mes antes. No es que no esté bien que las hagan ahora, porque no hay de otra. Ya no hay de otra. Hay que hacerlo obligado. Lo que hizo Danilo Medina ayer fue oficializar lo que es algo inevitable. En estas materias de epidemia, de vida o muerte, el tiempo, es decir, el timing, como dicen los norteamericanos, es de la esencia. ¿Por qué? Porque las epidemias se combaten evitándolas, evitando que se propaguen. Si sabemos que hay un virus letal que puede venir para la República Dominicana, ¿por qué lo vamos a dejar llegar? Entonces están lamentando ahora de que lo tenemos y tenemos que cerrar el país con toda la secuela enorme de problemas económicos que acarrea. Incompetencia serrana del gobierno, absoluta del gobierno de Danilo Medina, que ahora quiere ser el héroe de la matica. Y viene a una segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Se dan una serie de medidas, muchas de las cuales incluso el pueblo había empezado a tomarlas como quiera. Ya habían universidades que habían cerrado, comercios que habían cerrado, porque el país estaba viendo, pero por Dios, ¿y qué es esto? El gobierno no va a hacer nada. Se para cantando una lotería, son 3, son 5, son 10, hija. Entonces el gobierno, ¿qué hace? Anuncia las medidas, pero con otro fin. Con otro fin. Porque quieren usar políticamente otra vez eso. Y Danilo Medina, independientemente de meter las medidas que la mayoría eran de cajón que vivan. ¿Sí? No hay que ser un genio para saber que eso que él dice ahí es lo correcto en este momento. Y con atenuaciones en algunas y demás, pero es lo correcto. Pero lo correcto es antes. Usted viene quizás a poner, a comprar sombreros cuando no hay cabezas. Porque politiqueramente a usted le interesaba que ahora fuera que se usara eso. Que con lo que vienen con el famoso estado de emergencia. El estado de emergencia es, nuestra Constitución existen 3 estados que se llaman estados de excepción, porque interrumpen el sistema de manejo de derechos fundamentales y garantías de la ciudadanía temporalmente, y lo hacen por muy diversas razones. Cuando está el estado de excepción por seguridad y defensa, que es una guerra, por ejemplo, una invasión y demás, entonces hay que tomar medidas drásticas para poder tener toques de queda, investigaciones, porque podemos estar infiltrados hasta por espías en una guerra. Hay otros de conmoción social cuando vienen situaciones, terremotos, ciclones, emergencia nacional, que es el que estamos, cuando vienen situaciones como lo puede ser perfectamente una epidemia, una plaga. Pero ese estado de emergencia, manejado ahora en particular, tenía un pespunte. De entrada, tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional, pero con las 2/3 partes de los votos, porque es una mayoría calificada que establece nuestra Constitución. Cuando dice que las leyes orgánicas son aquellas
entre otras categorías, las que afectan derechos y garantías fundamentales, como ni más ni menos son las que aprueban una declaratoria de estado de excepción. Se quieren agarrar que se puede hacer por una resolución, por una ley del 2018 que dice que puede ser por resolución simple. Le hicieron una especie de bypass a la Constitución, eso es inconstitucional. Un estado de excepción tiene que ser aprobado caso por caso. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene derecho a decir, bueno, a mí hay que enseñarme con el voto de las 2/3 partes la pertinencia de todas las medidas que se estén tomando. No es que al presidente le dé la gana de mandarlo y despacharlo con una resolución de mayoría simple. Primera observación. Segundo, esos estados de excepción, según la Constitución, están sometidos al control constitucional. Se tienen que ser aprobados por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué todas estas aprobaciones? Aunque se fueran a dar para que el presidente de la República tenga que consensuar ese tipo de medidas, para que no sea medalaganaria y no sea un truco para conseguir poderes dictatoriales y hacer lo que le da la gana con fines políticos, le impone sentarse con el liderato de las demás fuerzas, consensuar un plan y ejecutarlo, que ni más ni menos lo que está obligado ahora, y tener el ok del Tribunal Constitucional. Y eso puede hacerse en 48 horas. Pero tiene el gobierno que sentarse y decir, líderes de la oposición, yo quiero esto. Ahora bien, las restricciones de derechos que yo voy a hacer, si se le aprobaran, no pueden incluir que se lleva de encuentro las elecciones. Porque ¿qué es lo que ha hecho el Palacio Nacional? El Palacio Nacional dijo, nos dieron una pela con todo y abstención. Una pela, nosotros estamos fuera del poder. Ya esto es un problema de esperar a mayo para que nos den una patada que caigamos en Alaska. Así que lo están viendo ellos. Porque en el mejor de los escenarios de nosotros no pasamos de un 25, un 30%, un 28%, contra un 72, 75% de la oposición. Estamos fuera del poder. Y eso los aterra, empezando por el presidente de la República, cuyo candidato testaferro puso ahí a tratar de ver si se reelige con otra cara. Eso es lo que hay, ¿eh? Pero ya él vio en las elecciones del domingo que eso es imposible. Plan B, como le hicieron a la del 16 de febrero. El 16 de febrero ellos la explotaron. El Palacio Nacional explotó las elecciones del 16 de febrero, explotada. Y le dijo al pueblo dominicano, usted no va a votar. Y mandó al pueblo dominicano para su casa, en fila, con el engaño automatizado que les explotó ahí. Y de una vez lo sorprendió diciendo, no, y va a votar en 30 días. Con todos los billones del universo y enflaqueciendo a los candidatos de oposición, tratando de ver si llegaba, y entonces se daba el potín de decir, y ganamos las municipales. El plan perfecto. El pueblo dominicano los mandó al cuerno. Con todos y sus billones y con toda la abstención. Entonces ellos recalcularon, dijeron, es imposible. Hay que volar las otras. La de mayo. Como volaron la del 16 de febrero. Y ahí es que entra lo que pasa ahora. Porque ahora vienen todas esas medidas, pero el viernes no se tomaron. Ni hace una semana, ni hace 10 días, ni hace 20 días. Se toman ahora porque viene la segunda fase, que es vamos a llevarnos de encuentro las elecciones del 17 de mayo. Y algunos desorejados se han puesto a leer como les da la gana leer, porque hay veces que él se busca una serie, Danilo Medina se busca una serie de alcahuetes jurídicos. Uno de ellos una vez inventó que no había que ni siquiera modificar la Constitución para que Danilo Medina fuera a la reelección. Imagínense. Una expresión sanitaria del derecho, por Dios. Hablando pleplas. Pero se lo engancharon como la tesis del universo y se
pusieran a pasear por el mundo, hablando porquerías de una situación totalmente absurda, inexistente. Pero eso es lo que tienen en el palacio. Y ahora se quieren agarrar de una disposición que dicen que los estados de excepción, las autoridades electivas, siguen en sus puestos dentro del mandato constitucional. Señores sabiondos o estupidondos que creen que van a leer como le da la gana el texto constitucional, dice que seguirán en sus funciones, lo que significa que el presidente de la República, por el hecho de que tiene el poder de suprimir o condicionar o de alguna manera regular derechos fundamentales, no puede respetar a las demás autoridades electivas. Eso es lo único que dice eso ahí. Siguen en su función, pero dentro del mandato constitucional. Porque ahí mismo la Constitución dice que los estados de excepción no eximen del cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Lo dice así, en letra grande así. Así que los estaremos esperando en la bajadita. Porque ninguna engañifa nueva, y vamos siempre a usar ese término que ya es característico de lo que es el gobierno de Danilo Medina, una engañifa de arriba abajo, podrá ellos usar para poder decir, si no hay elecciones, nosotros nos quedamos, y ahí se despertaron. El mandato constitucional del presidente Danilo Medina, de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández y de todos los legisladores termina constitucionalmente el 16 de agosto del año 2020, 10 de la mañana para ser exactos, con la juramentación del nuevo presidente. Si por XPQR ellos le quieren dar un golpe de Estado a eso, que no es descartable, envolviéndolo en celofán, ellos lo que están dando es una especie de... ellos están subvirtiendo la Constitución. Danilo Medina no puede quedarse, no es un minuto, no, un segundo más siendo presidente de la República que lo que dice la Constitución. Y si lo quiere hacer es porque le está dando un golpe de Estado y obviamente la respuesta del pueblo ante los golpes de Estado es removerlo por las malas. De ahí, eso está más claro que el agua. Así que no sueñen ni Danilo Medina ni ninguno de sus asesores sabiondos que se van a agarrar de algún palabrita dominguera de las que ellos tienen para venir a crearse una especie de permiso de golpe de Estado aquí. Que lo sepan bien. Si por X, P o Q o R quebrantan el orden constitucional a base de mañas para que no haya elecciones, tienen que salir como quiera de ahí. Al revés, podrían salir peor, porque entonces saldrían como golpistas. Golpistas a la Constitución. No pudieron modificarla, ahora la quieren golpear y la quieren desconocer. En consecuencia, son golpistas. Todo el que se pase por la mente que Danilo Medina se quede un segundo más del 16 de agosto de este año es un golpista a la Constitución. En consecuencia, uno es culpable de uno de los crímenes más terribles y perversos contra la Constitución. No merece absolutamente ningún tipo de consideración del pueblo dominicano. Y así será tratado. Ya ellos vieron lo que es el pueblo tirado a la calle, parándolos cuando quisieron modificarla. Y vieron al pueblo votando en contra de ellos ahora. Que no sueñen ellos que pueden darle un golpe de Estado a la Constitución con porquerías de caminos y atajos de las que se están ellos tratando de inventar. Peor, usando una cosa tan grave como la salud del pueblo dominicano como rehén. El trato es, no, pero hay que dejarnos aquí porque si no el pueblo se muere. No, el pueblo va a sacar a camino. Por eso es que es importante que el pueblo sepa que los culpables de que entrara ese virus aquí fue la ineptitud de este gobierno. Porque si hubieran podido tomar las medidas del lugar para que no entrara.
Y no fue por falta de reclamos, se le hicieron. Y no fue por falta de noticias mundiales, las veían a diario. Y no fue por falta de copias de países que no actuaron y entraron en un foso de contagio como España e Italia. Ni siquiera ahí reaccionaron. Por Dios. En consecuencia, el país tiene que considerar la crisis en varias dimensiones. La crisis sanitaria, la génesis de la crisis sanitaria. La génesis. Esto no fue un meteorito que cayó aquí, que trajo ese virus. No. Ese virus entró aquí porque el gobierno lo dejó entrar. Es más, la frontera, Haití fue el que tuvo que cerrarla. Oigan eso. Y ayer salió en la noche el presidente Medina diciendo que iba a cerrar la frontera. ¿Cuál frontera? ¿Cuál frontera? Ya usted se la cerró. Haití se dio el postín de que le cerró la frontera. Di que cerrada, señores. El propio canciller haitiano, que tenemos la cinta y la hemos pasado muchas veces por redes, habló de 82 pasos clandestinos de Haití entrando a la República Dominicana como le dé la gana, porque Danilo Medina se lo ha permitido. Entonces Haití se da el postín y dice, no, vamos a cerrar la frontera. Y entonces Danilo Medina ayer sale que va a cerrar frontera. Señor Medina, se la cerraron hace rato. Los haitianos, supuestamente. Ni siquiera eso. Porque Haití, y ojalá y Dios los ampare de que no le llegue nunca el coronavirus ahí. Pero nosotros no tenemos manera de saber si está o no está ahí. Porque todo el mundo sabe que los vecinos haitianos tienen precariedades infinitas en la salud. No tienen un sistema hospitalario activo, tienen muy depauperada todo el mecanismo de investigación, de análisis y demás. Gente muriéndose de muchísimas enfermedades que ellos ni siquiera saben cuáles son. Está incluso catalogado como zona de desastre sanitario en muchísimas de las enfermedades principales, cólera, etcétera. Muy triste, un drama humano horrible. En otras palabras, que ellos dijeran que tenían o no tenían, bueno, siempre es una buena noticia que nos digan que no lo tienen. Ojalá no lo tengan nunca. Pero el deber del presidente dominicano era decir, pues yo no me puedo confiar de lo que Haití me esté diciendo o no me esté diciendo. Porque Haití tiene muchísimo contacto con Europa, que finalmente prohibió también los vuelos a Europa y prohibió los vuelos a Asia, a Irán. ¿Qué significa eso? Que era un foco de conflicto. Y cualquier presidente con 2 dedos de frente hubiera dicho, bueno, yo lo siento. Yo no puedo tener esa frontera abierta y por lo menos hacer el aguaje que le iba a cerrar. Pero los intereses que han mantenido esa frontera abierta, pasando ahí lo que le dé la gana, sin ningún tipo de limitación. Droga, armas, mercancía, de todo pasa por esa frontera. Y cientos de miles de haitianos. Esos intereses, no, para la frontera, eso hay que mantenerlo abierto. Tuvieron ellos que cerrarlo. ¿Qué significa eso? Que no hay el más mínimo interés en defender a la República Dominicana, que todo es un actuar gubernamental manejado por intereses oscuros. Los mismos intereses que en la tarde, 5 horas antes del anuncio de las medidas, ya habían acordado pagarle 22 mil millones de dólares a sus socios de Odebrecht, de pesos, 400 millones de dólares. Como decía y sugería mi hermano Vinicio, ese dinero, que es cuerpo de delito, que el país tiene que pararse en 2 partes y evitar que se pague, se pueden usar para un fondo de apoyar la cesantía de nuestros empleados, para que los negocios que van a tener que parar a los empleados durante un tiempo no tengan que sacar de sus propios recursos para poderle pagar. Y los empleados tampoco empiecen a perder los jornales con lo que comen.
Pero hay que tener un fondo con dinero, no dárselo a delincuentes como Odebrecht, para luego decir, bueno, una serie de medidas paliativas de los impuestos y demás, ajá. Es decir, el Estado tiene que prepararse y por eso vamos a ver las excelentes medidas que le está proponiendo en su breve discurso el doctor Leonel Fernández Reina, lo vamos a ver muy en breve. Tiene que prever el impacto económico brutal de su incompetencia de evitar que entrara ese virus aquí. En consecuencia, hay una situación de idoneidad. El país tiene que saber quién es que lo está manejando y con qué fines lo está manejando. Este es el presidente que ha querido imponer una dictadura y ahora quiere conseguir un estado de excepción unilateral, que se lo aprueben a sola firma. Es más, en una parece que se le fue que el estado de excepción limitaba, como dice la propia Constitución, la libertad de expresión. Y los amigos del PRM parece que para salvar la cara le dijeron, ay, pero eso es muy peligroso. Pues eso es lo que dice la Constitución. Si ustedes le aprueban un estado de excepción, después no pueden decirle que viola la Constitución. Pero ellos se contentaron porque parece que le mandan una cartita de que el consultor jurídico, mira, vamos a quitar que no se afecte ese derecho. Y la Constitución no lo dice. Pueden caer en la trampa de que las elecciones con las que ellos dicen que se va a producir un cambio, se la esté barajando el cambiado. Ellos hablan del cambio, y es verdad que el país tiene muchas ansias de un cambio, pero un cambio hacia camino seguro. No haga yo bloquear, y mucho menos a dejarse pasar bolas tan fáciles de batear como esa que le están pichando. Se van a dejar ponchar sin tirarle. Ese cambio que ellos prometieron y demás, y que tienen todo el derecho del mundo a sentirse optimistas con las victorias de las elecciones municipales, en las cuales la coalición nuestra fue decisiva también, para que no se les olvide, y ellos lo saben, desde el punto de vista numérico, los pactos de las dos coaliciones en 75 municipios. Pero ellos tienen que saber que ese cambio se lo va a marotear o se lo puede querer marotear el mismo que va a ser cambiado. El cambiado no se quiere cambiar. A ellos que les gusta mucho la palabrita de cambio. Al revés, el cambiado lo que quiere es cambiar su cara y poner una de la de él para ver si se queda. Y si no, que se muera el caballo, se muera el rey. Como dice el cuento famoso. Esperar, ganar tiempo, barajar. Mejor excusa del mundo. Una tragedia que ellos mismos dejaron entrar aquí. O una amenaza de tragedia. Nosotros tenemos la fe de que nuestro país va a ser protegido por el Señor en una situación como esta, pese a la incompetencia del gobierno en el manejo de esto. Y pese a los fines mezquinos que están buscando con la manipulación de esa crisis tan seria. Hay que tomar las medidas. Nadie se opone a ellas, siempre y cuando no se quieran usar para otros fines politiqueros como ya se usaron el domingo 14. Digo, el sábado 14. Ya le probamos a ustedes. Manejo politiquero de una medida que era necesaria, pero la usaron en la fecha politiquera. Igual con estas. Medidas que debieron tomarse hace mucho se toman ahora. ¿Para qué? Para ver si se llevan de encuentro las elecciones del 17 de mayo. Eso estaba cristalinamente claro. Por eso, amables televidentes, llegando ya al final de este espacio, nosotros queremos dejar el mismo con la alocución que hizo el doctor Leonel Fernández Reina. Como estadista consumado que es, el doctor Leonel Fernández Reina hace un resumen brillante que ustedes verán, que incluso yo creo que podemos ponerlo. Vamos a ponerlo y nos extendemos para yo despedir el programa luego de que veamos esta breve pero muy contundente y muy certera alocución del doctor Leonel Antonio Fernández Reina,
próximo presidente de la República, con la ayuda de Dios, el favor de Dios y del pueblo dominicano, en los comicios del 17 de mayo, que el gobierno está maniobrando para que no se den. Pero vamos a ver este discurso y luego volvemos para despedir el programa y comentarlo brevemente. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020. Pueblo dominicano, para superar la crisis mundial de salud que ahora nos afecta, generada por el coronavirus, se hace imprescindible que en estos momentos de adversidad, guiados por la mano del Todopoderoso, actuemos juntos como nación fuerte, sensible y solidaria. Conforme a diversos análisis de prestigiosos economistas internacionales, la pandemia del COVID-19 no solo provocará estragos en la salud, sino que también conducirá a una situación de notable reducción del dinamismo de la economía mundial, hasta poder llegar inclusive a convertirse en una recesión global. En su alocución de anoche a la Nación, el presidente Danilo Medina anunció un conjunto de medidas que van en la dirección de evitar la propagación de la enfermedad, así como de mitigar los efectos económicos que la misma pudiese ocasionar. Como sociedad, todos estamos moralmente obligados a encontrar formas de protección en favor de los dominicanos y especialmente de los más vulnerables, no solo desde el punto de vista de la salud, que hoy es la prioridad, sino también desde la perspectiva económica. Debemos encontrar la manera de proteger a los que quedarán sin trabajo, como por ejemplo a los empleados de hoteles, bares y restaurantes, los trabajadores de pequeñas y microempresas y hasta los choferes del transporte público, motoconchistas y trabajadores informales, quienes verán disminuir su número de clientes. De igual manera, cuidar de la situación de los que se van a quedar sin ingresos, como los agricultores que venden sus frutas y vegetales en el mercado nacional, o el de los ganaderos y sus empleados que producen y venden carne y leche. En fin, son muchos los hombres y las mujeres que como resultado de esta pandemia del COVID-19 se verán impactados, por lo cual es necesario, además de las medidas oficiales, sugerir otras que pudieran contribuir a aliviar el cuadro de carencias y precariedades provocadas por la actual situación de calamidad pública. En tal virtud, la Fuerza del Pueblo, por medio de nuestro conducto, propone de la manera más respetuosa a las actuales autoridades las siguientes medidas de orden económico y social. Primero, aprobar una ley de congelación temporal de precios a los productos de la canasta básica, a fin de garantizar la seguridad alimentaria. Segundo, liberar un monto del encaje legal con tasa de interés preferencial para créditos a empresas productoras de alimentos a fin de evitar el desabastecimiento. Tercero, solicitar a los organismos multilaterales una renegociación cautelar del servicio de la deuda externa del 2020. Actualmente, esa deuda multilateral es de más de 5.000 millones de dólares. Cuarto, trasladar de otras partidas presupuestarias 23.000 millones de pesos al gasto de salud, llevándolo de 148.000 millones a 171.000 millones de pesos. Quinto, aplazar las fechas límites de pago para el ITEVIS de abril y de mayo para los sectores más afectados por la crisis. Sexto, liberar recursos del encaje legal para el sector privado de salud y de provisión de alimentos para que puedan adquirir materias primas y equipos. Séptimo, prohibir el corte del agua y de la luz durante la crisis. Octavo, reducir temporalmente en un 50% la cotización de los trabajadores y de las empresas a la seguridad social a fin de que dispongan de liquidez. Noveno, garantizar el pago salarial a todos los servidores públicos afectados por la enfermedad. Décimo, que el subsidio abonado por el Sistema Nacional de Seguridad Social
se ha pagado desde el primer día de la inasistencia del trabajador a la empresa, independientemente del número de cotizaciones pagadas por el trabajador. 11avo, que ese subsidio sea igual al salario que devenga el trabajador al momento de que las autoridades sanitarias lo sometan a pruebas clínicas por sospecha de la enfermedad y hasta que el paciente sea dado de alta. 12avo, reprogramar deudas tributarias de las empresas y condonar el pago de intereses por el tiempo que dure la situación de emergencia nacional y otorgar una gracia de 2 meses al pago de capital a los préstamos del Banco Agrícola, Banca Solidaria y Promipyme. 13avo, que sean redimidas las moras de tarjetas de crédito desde este momento hasta un periodo de 2 meses. 14avo, aumentar de manera temporal la tarjeta de solidaridad hasta que las autoridades sanitarias declaren el fin de la crisis. Se debe especificar que se trata de una transferencia diferente de la que normalmente se recibe. 15ava, proponer a la Junta Monetaria la flexibilización del reglamento de evaluación de activos para que la mora de los sectores afectados, especialmente el sector turístico, no implique castigar la cartera de los bancos comerciales. Es en estos momentos de retos e incertidumbre que con más fuerza se requiere arriar las banderas del particularismo y de poner los intereses personales a los fines de, como demandan los tiempos, unirnos como una sola nación. Así podremos erigir un muro de contención a la pandemia que hoy azota a la humanidad y desafía a nuestro pueblo, y levantar escudos de protección social en favor del bienestar del pueblo dominicano. Ante el actual escenario de temor, de angustia y de ansiedad que se esparce por distintos sectores de nuestra sociedad, la Fuerza del Pueblo suspende todas sus actividades de proselitismo electoral y pone inmediatamente al servicio de nuestra población la capacidad generosa y solidaria de nuestros miembros y dirigentes. Como en ocasiones previas, el pueblo dominicano superará esta grave pandemia que hoy nos preocupa y saldremos como nación más llenos de fortaleza, vitalidad y energía para trillar una senda de progreso y bienestar. Dominicanos, es tiempo de unidad nacional. Todos juntos venceremos. Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. Ahí vieron, como siempre, la prudencia personificada, la experiencia, la profundidad en el análisis económico de los posibles impactos, medidas de un gran capitán de manejo de crisis, sugeridas por un gran capitán de manejo de crisis, probado, como es el doctor Leonel Fernández Reina, que probó 2 crisis no sanitarias, pero sí económicas, severísimas, como la del tsunami del año 2004, que el doctor Leonel Fernández pudo estabilizar con mucha veteranía y con mucho sentido de equilibrio y de prudencia, que generaba confianza. Por su sola elección ya empezó a manejar esa crisis, y la crisis mundial del 2008. Es decir, que lo que proviene de esa capacidad de introspección, de diagnóstico de las coyunturas económicas de los labios del doctor Leonel Fernández Reina es oro puro. Por eso es importante que el gobierno, dentro de sus marañas politiqueras que las tiene, por lo menos pueda oír, y los grupos económicos concernidos y la población en sentido general pueda oír un catálogo de acciones concretas con las que enfrentar las graves repercusiones económicas de esta crisis. Obviamente, él se queda en el mensaje que es lógico, proveniente de un líder como él, de que el país tiene que unirse, y tiene que unirse en metas los que estemos de buena fe en esta situación, como ni más ni menos. Él ha estado siempre. Incluso por eso dice que la Fuerza del Pueblo va a ponerse a disposición en todos sus técnicos, todas sus capacidades de colaborar con la solución de esta crisis.
Yo, como parte de este espacio, y sé que también lo hago porque sintetizo lo que es la opinión y el mensaje de los otros compañeros de este espacio, Lindsay Casajara, Otoniel Bonilla, que han estado siempre en esta tribuna en labor de orientación para servir a la nación. El mensaje nuestro es de trabajar todos, poner de nuestra parte todos, en nuestras casas, en nuestras familias, para poder seguir los protocolos necesarios de evitar que se siga expandiendo el contagio. La inmovilidad es fundamental. Todas las medidas que se han estado pasando a la población para que las ejecute, hacer disciplina social. Con ellas, tener sobre todas las cosas del mundo fe. Fe en nuestro Señor. Fe en la palabra, la que está en el centro de nuestra Biblia y nuestro escudo, que está iluminando a la República Dominicana desde su fundación. El norte de nuestra nación, en momentos como este, es una reverencia sincera, no de fachada, no hipócrita, al poder omnipresente del Señor, al que todo lo ha creado, del cual somos criaturas de Dios, siempre lo hemos sido, y la noción de nuestra pequeñez o nuestra grandeza la da su infinita misericordia. Por eso, cosas microscópicas como un virus hacen tambalear a la soberbia humana en horas. Ese norte, esa fe que es consustancial al pueblo dominicano, que es un pueblo bueno, es un pueblo cristiano en su mayor medida, en su infinita y abrumadora mayoría, un pueblo que cree, que adora sus valores cristianos, que se aferre a los mismos, aunque otros hayan desertado, porque definitivamente que muchos han desertado de esos valores, han incluso actuado en contra de los mismos. El pueblo dominicano tiene en ese bálsamo de la fe, en sus símbolos, en su historial heroico, en sus valores de formación cristiana, que nos han hecho la nación que somos, aferrarse a los mismos, dispensar la solidaridad necesaria humana entre compatriotas, entre personas que estamos compartiendo con mucho orgullo una misma nación, que venimos de los mismos orígenes, creemos en los mismos valores, unirnos en ese orden, en el plano de compartir valores reales, con fe real en el Señor Todopoderoso, que Él abrirá caminos, no le quepa duda a nadie, abrirá caminos de sanación, abrirá caminos de salvación, abrirá caminos también de arrepentimiento para el que tenga mucho de qué arrepentirse. Porque la fe cristiana, nuestro Señor Jesucristo, es un Señor de perdón. Es decir, la fe nuestra no es nada más de los que se entregan absolutamente a ella, sino también de los que se arrepienten de verdad, de verdad. Los que hacen esa noción de arrepentimiento real, siempre tienen en ese corazón inmenso, inconmensurable del Señor, espacio. Pero obviamente la reverencia a su misericordia, a su bondad, a su omnipotencia, tiene que ser real y sincera. Y el pueblo dominicano la va a tener. Por eso a nosotros no nos cabe la menor duda de que va a salir con bien de este trance tremendo en que estamos enfrentados actualmente. Nosotros, como le decía al principio, vamos a hacer una pausa a ganar por unos días, que nosotros en su momento vamos a mantenernos en redes difundiendo mensajes importantes. Vamos a colaborar en la medida que podamos también con todo lo que es difusión.
Y vamos a mantener también vigilantes nuestros ojos sobre los planes que puedan estarse y se están ya ejecutando detrás de este telón, que existe el telón real, pero detrás de las apariencias de estar capeando crisis, cuando en realidad puede estarse tratando de aprovechar crisis. También vamos a mantener una vigilancia sobre esa situación. Así que nosotros en su momento vamos a comunicar el momento en que vamos a reanudar nuestras emisiones. Les deseamos a todos que el Señor los acompañe, nos acompañe a todos, que hagamos las cosas que tenemos que hacer, que están siendo dispensadas en información por la autoridad sanitaria y está a nivel mundial, ya está establecido por la Organización Mundial de la Salud cuáles son las principales actuaciones que todos nosotros en nuestros hogares debemos de hacer para lidiar con una amenaza como esta. Así que nos despedimos y vamos a informar, como le decíamos, muy pronto cuando reanudaremos nuestras emisiones. Que el Señor nos acompañe a todos, nos sacará con bien de esto y muy buenas noches y gracias por su audiencia en esta emisión última de la pausa que estamos haciendo, pero volveremos muy pronto con nuevas emisiones de A Ganar. Muchas gracias y muy buenas noches. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.